Bueno, buenos días Gastón, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a comentar a todas las personas que van a ver este video cómo fue tu proceso de tratamiento. Así que, bueno, no sé si querés Bueno, presentarte, buen día. contarnos quién sos, qué haces. Bueno, mi nombre es Gastón Logda. Bueno, soy padre de familia, casi 52 años. Tengo 5 chicos, familia numerosa, empresario, bueno, y varias responsabilidades en simultáneo. Muchas gracias por la invitación, Mariano. Bueno, no, al contrario, gracias a vos por aceptar y por estar acá. En este video lo que le vamos a contar a las personas que lo vayan a ver es cómo estabas vos cuando viniste en marzo, qué fue lo que implementamos, ¿no? Y cómo fueron los resultados y en cuánto tiempo. Así que, ¿te parece que empecemos por aquel momento, en cómo estabas en marzo? Dale. Bueno, en marzo, después de unos cuantos meses de acumulación de estrés, tuve un pico, un evento, como digo, siempre se me rompieron los frenos y no pude decir que no. Y realmente me llevó a una situación muy estresante conmigo y fue como un antes y un después que tuve que le digo a mi señora, no, llévame a la clínica porque no doy más. Y bueno, estuve un día en terapia viendo a ver que si tenía algo. Y realmente lo que más tenía era estrés, palpitaciones, presión alta, muy alta. Y es como que fue un antes y un después. Y después de ese evento, allá por marzo, vuelvo a la consulta con Mariano porque, bueno, ya hacía 10 años que no lo veía. También había tenido entre medio de esos 10 años algún evento de ataque de pánico, de pico de estrés, que más o menos a la forma lo fui sobrellevando, pero en este caso puntual, ahí allá por marzo, es como que empecé el tratamiento con vos, Mariano, y bueno, y por suerte se fueron acomodando sutilmente muchas cosas. Sí, tal cual. Me acuerdo que estabas re preocupado porque como que ya pensabas que eras hipertenso y que ibas a estar con la medicación toda la vida y tener que tener muchos cuidados. Y la verdad que a mí no me cerraba la historia clínica que yo tenía y que por constitucionalmente siempre ha sido una persona de presión normal, tirando a baja, y entonces no, había algo que no me cerraba y en mi caso toda esa presión alta y esos problemas de las palpitaciones o la taquicardia, porque estaba con la frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, todo eso respondía al estresazo que tenías. Bueno, y ahí fue que parece que dimos la tecla con el diagnóstico, porque bueno, ahí la evolución fue bastante favorable. Eso te voy a dejar que después lo cuentes vos. Pero reflexionaba acerca de este tema, que a veces por una sola consulta de un médico que te ve de urgencia y que no conoce tu historial clínico, no te conoce a vos como paciente, a veces salís con un rótulo de hipertenso, por ejemplo, en este caso, que en realidad era un trastorno de ansiedad lo que estabas pasando vos, un estresazo, un pico de estrés, como dijiste. Todos los médicos sabemos que el estrés sube la presión, pero parece que en ese momento funciona diferente la cabeza y saliste con esa pastilla y medicado y... Exacto, y como que bueno, ya la pastilla de por vida, diría, y realmente no fue así porque los análisis posteriores y todo como que daban que estaba todo bien, el corazón, ninguna arteria tapada, nada de qué preocuparse en los conductos, pero sí el tema emocional y de la cabeza es como que era la consulta, iba por el lado tuyo específicamente y es como que se fue dando vuelta la palabra sutilmente, se fue dando con la medicación homeopática y flores de Bach y aprender a decir que no, eso fue muy importante para mí porque me fue dando el sí para mí. El decir que no a ciertas cosas me priorizaba la salud y el elegirse, ¿no? El elegirse a ese equilibrio sano sin dejar la responsabilidad de no importante y todo lo que uno tiene que hacer. Pero si uno no se prioriza, es como que tarde o temprano lo paga así con lo que me pasó, ¿no? Con picos de estrés y que me obligan a parar, me obligó a parar y a un replanteo más serio, más profundo. Sí, tal cual, tal cual.
Me gustaría que, además de que hablemos de esta parte, ¿no? Del tratamiento, que contés un poquito cómo es el tratamiento para el que no lo conoce, o sea, qué tomaste, gotas, pastillas, qué es lo que fue lo que te di yo, y si fue algo práctico de llevar en el día a día, o era mucho lío que tenías que tomar muchas cosas. No, en verdad fue muy sencillo, fue muy práctico, muy sencillo, porque eran dos gotas, dos frasquitos a la mañana y otro a la tarde, al mediodía más o menos también la otra medicación. Y fue muy sencillo y recalco a veces como que si un día o una tarde me olvidaba de tomar que no era nada grave, que después al otro día lo retomaba y es como que un proceso gradual que se fue dando muy firme al cabo de un mes o dos, como que ya el tema de las palpitaciones y me había olvidado. Es como que fue más integral, digamos, la ayuda, no solo la ansiedad o las palpitaciones, porque yo hice foco en eso, pero se fueron ordenando muchas otras cuestiones más internas, más emocionales incluso, como que me fue ayudando también, ¿no? Con esas recomendaciones del decir que no, aprender a decir que no y a priorizarse, se fue ordenando gradualmente, sutilmente, de base, muy de base se fueron acomodando muchas cosas. ¿Y qué pasó con la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el sueño, con esas cosas? Eso es lo más sorprendente, pues, le digo a Mariano, por marzo, después nos vimos en abril, creo que en octubre, de vuelta y de la nada me compré el aparatito, ¿no? Al principio para medirme la presión siempre, y estaba tan manejado que bueno, era como que peor. Cuanto más me tomaba era peor. Y al cabo sí, gradualmente se fue dando. Un día de la nada, ya me había olvidado, me tomo la presión y el ritmo cardíaco, que para mí fue lo más sorprendente, ya estaba en 70, 75, como normal, y la presión arterial también se había estabilizado de vuelta. Fue muy sutil el cambio de base que se fue Ujú. dando y el dormir mucho más relajado, a la vez también de ir aplicando hábitos sanos, ¿no? Como que fundamental esos hábitos y de vuelta, y después hacerlo una rutina o algo natural, ¿no? Una vez que uno tiene el hábito es como que es normal y natural hasta dormir bien y descansar bien. Y antes de esa vez que te tomaste la presión y te sorprendiste con que te diera normal los latidos del corazón, la frecuencia cardíaca, ¿cuánto era lo que solías tener en esa época que fuiste a la guardia? Yo estaba o sea, presión alta no tengo mucho bien los números, tenía como 180, creo, o 18 de presión y los latidos como en 120, 150 cuando fui a la guardia, bueno, era un desastre. Pero normalmente eran 100 o 110 o 95. Para mí me parecía siempre muy alta. Claro. Y al cabo de vuelta, de unos meses, como que de la nada se fue graduando, se fue normalizando y me sorprendí para bien, ¿no? Pero digo, me voy a tomar, a ver, y realmente había bajado bastantes cambios. Y junto con ese descenso de la presión y de la frecuencia cardíaca, y la mejoría del sueño, me gustaría que cuentes de qué estado se fue acompañando, cómo estuviste vos a nivel interno, emocional, el estado general. Mucho más seguro, o sea, mucho más firme, mucho más presente en el sentido, ¿no? De fuerza interior, como que más seguro, más firme en el ir diciendo que no, y de vuelta, gradualmente y constante, santa paciencia, y como que se fue dando de una manera muy natural, porque al cabo de unos meses, incluso como que también me sacaste una de las medicaciones, como que ya no hacía falta y no, para nada, que provoca como es, adicción o querer, si no tengo la medicación. No, se fue dando muy gradualmente y de forma natural ese proceso, ese cambio. ¿Qué pasó con la ansiedad? Bajó a límites más tolerables o puntualmente cuando hay alguna ansiedad específica es mucho más controlable y no es el vivir en ansiedad,
claro. vivir constantemente días o meses en un estado de ansiedad constante, sino es como que se fue regulando de vuelta, naturalmente, y como que me hizo muy, muy bien ese estado más natural. ¿En cuánto tiempo, si bien es gradual el efecto de que vos mencionaste de la medicación, en cuánto tiempo empezaste a notar las primeras mejorías, a sentirte realmente bastante mejor que cuando habías consultado? Y yo personalmente, o sea, al cabo del mes uno hacia el mes 2 ahí es como que empecé a notar la mejoría. Fue gradual y sutil de vuelta. Es como que fue muy, muy ya evidente al mes. Entre el uno y el 2 fue dándose esa mejoría importante porque, bueno, el pico de ansiedad era importante también y lo fui notando firmemente esa mejoría. Y al día de hoy, ¿cómo esa mejoría se mantiene o tuviste fluctuaciones o recaídas? Por suerte se mantuvo, se mantiene y de vuelta, aplicando varios hábitos en simultáneo, es como que se potencia la mejora, ¿no? Es como que hay que ayudarse en el buen sentido a establecer esos buenos hábitos sanos y mantenerlo, ¿no? Y después se dan en forma natural, una vez que ya cada uno lo tiene incorporado, es como que en ese sentido, bueno, tal es así que una de las medicaciones ya me la sacaste y de vuelta, naturalmente, no me generó ninguna adicción, por así decirlo, al medicamento ni nada. Como que tranquilamente lo pude dejar y al día de hoy sigo con una y firme y también gradualmente el cambio tan firme, tan sutil ni tan de base, le digo yo. Bien, sí, genial. La verdad que tu evolución fue rápida, fue sostenida, pero bueno, justamente por el compromiso que vos pusiste en sostener los Gracias. hábitos, o sea, para que no se vuelvan a activar esas causas del estrés, para que no te vuelvas a llenar y tapar de cosas que te hacían estar estresado. Entonces, al estar corrigiendo eso, ya se puede sacar tranquilamente la medicación porque es como sacar el andamio cuando terminaste de hacer los arreglos o de construir la casa. Pero bueno, quería resaltar muchísimo este aspecto del compromiso, que no es lo mismo que la sugestión. Pues la Gracias. sugestión te dura 10 días, 15 días y reaparecen los síntomas si fuera por sugestión. Pero por tu compromiso, por los cambios que estás haciendo a nivel de la alimentación, del manejo del tiempo, el tema de la actividad física y de cómo lo que vos dijiste, de aprender a decir que no, priorizarte. Bueno, gracias a todo eso, evidentemente dentro de muy poco ya no vas a necesitar más medicación y eso es lo bueno, que puedas seguir adelante sin el andamio. Ahí, Tal cual. Buenísimo, que fue buenísimo. una ayuda muy importante y bueno, pero el objetivo es que si uno realmente está sano no necesita medicamentos. Esa es la realidad. Eh, Así que te no, agradezco bueno, muchísimo por este testimonio, porque hayas ayudado a contar a la gente. Tengo mucha fe de que tu testimonio va a ayudar a mucha gente a entender un poco mejor ojalá. cómo trabajo y a ver que hay cambios reales, que con las medicinas naturales se puede ayudar mucho, pero no todo es remedios. Hay mucho bueno, que Totalmente. tiene que haber de parte del deseo de cambiar de verdad para tener una mejor salud, para poder desactivar esas causas y bases del estrés. ¿Alguna palabrita Por más favor, Mariano. para la gente? El cuidarse y el trabajo en equipo con los profesionales, ¿no? Desde ya. Y el cuidarse fundamental. Es elegirse y de vuelta. Hay profesionales como vos y como varios colegas tuyos del espacio que son muy, muy buenos y dejarse ayudar también y comprometerse. Eso es muy, muy bueno, muy sano. A raíz de tu proceso de estrés, vos pudiste reflexionar y decir, bueno, tengo que cambiar, tengo que tomar otro camino. Son muchos factores que se han ido sumando. Y bueno, cuando uno no tiene la herramienta, la tiene que salir a buscar y en ese sentido fue un complemento ideal Exacto. para apuntalar tu mejoría y para ayudarte a salir, a poner los dos pies afuera del estrés. No estar poniendo un pasito y volviendo, ¿no? A los mecanismos estresantes. Así que primero te felicito a vos por el compromiso
Y nuevamente te Gracias, agradezco muchas bueno, gracias. por darnos una mano para difundir estas Por medicinas favor. y estos abordajes integrales que, bueno, que como vemos en tu caso, son sumamente efectivos. Y muchas gracias. No, no, gracias a vos. Te dejo que vayas a retomar tus actividades. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo Dale, enorme, Mariano. buen fin de semana y saludo a la familia. Y ahí dejamos de Abrazo grabar. grande, igualmente.